Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Y 7 minutos. Hace unas semanas en Cuarto Milenio tratábamos el asunto del ébola con unas imágenes inquietantes, porque eran los murciélagos de la cueva madre, la cueva donde surgió una de esas cepas. Para algunos, el ébola, y me hago eco simplemente de una opinión que existe en la red, y como tal es una opinión global, que avanza. Muchas personas, sobre todo de cierta franja de edad, yo creo que creen más en todo eso que en lo oficial. Quizás sea tan injusto no creerse lo oficial como creerse a pies juntillas lo extraoficial. Al final hay que tener la mente abierta a todo, pero no creer en casi nada. Porque esta circunstancia nos afecta. En las redes sociales, ahora mismo, un gran tsunami afortunadamente beneficioso de personas que están diciendo lo siguiente: se están preguntando cosas que yo me pregunto en mi casa. Eso es lo que nos importa. Ya no el resultado de si alarma o tranquilidad. Hemos visto las dos caras. Lo importante es que preguntemos cosas y que se respondan en esta mesa cosas que habitualmente no se han comentado, que son casi de andar por casa, ¿verdad? De perogrullo, seguramente. Pero es que muchas veces uno echa en falta eso. No hemos salido de Madrid, ahora nos marchamos a otros mundos. Y hay personas también, evidentemente, y como debe ser en las redes, y lo agradecemos. Y cuanto más apoyo y cuanta más crítica, mejor. Para eso estamos, para remover conciencias. De verdad que es nuestra misión. Y algunos nos llaman alarmistas, algunos dicen que estamos desinformando, que estamos causando miedo. No, oiga, yo estoy preguntando porque quiero saber. ¿Y tú? ¿Tú de verdad quieres saber? Porque hay personas que quieren vivir en un limbo sin saber, sin preocuparse. Quizá ese confort no nos vale. Queremos ir más allá y con cierto riesgo. Pero eso sí, siempre diciendo, como desde la primera edición de este programa, tú debes sacar tus propias conclusiones. Seguro que lo que sí hacemos es darte pistas para que investigues, ahora se puede, por ti mismo. Nuestro público habla. Vamos con los mensajes que nos hacen llegar. Esther nos dice: el jueves fallo multiorgánico y hoy incorporada y hablando con los médicos. ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser? Sí, totalmente puede ser. La evolución de este o cualquier germen, cuando ocurre un fallo el multiorgánico, se habla sobre todo el riñón, el hígado, los pulmones incluso. Produce microhemorragias y se pueden revertir esas microhemorragias en un momento determinado. Estamos hablando antes de producir sangre en el abdomen, un hemoperitoneo, se puede drenar, un hemotórax, sangre en el pulmón, se puede drenar. Si luchamos, es como la lucha en contra de la sangre que se va vertiendo. Ganar tiempo al tiempo para que el mismo organismo vaya produciendo la curación, no espontánea, sino una curación completa del organismo. Evidentemente es algo positivo y yo espero que Teresa pues gane ese tiempo al tiempo tan necesario, que salga para adelante y que pueda pues disfrutar de esa vida que se merece. Ojalá. Está hablando, por si os incorporáis ahora a Milenio 3, el doctor Miguel Ángel Pertierra, toda una autoridad médica y todo un buen amigo de este programa, que tiene a bien a las 3:10 de la madrugada. Se le agradecemos públicamente estar con nosotros, pero no por estar en Milenio 3, sino por seguro aportar mucha información fundamental cara a cara con todos vosotros. Cristina Amo Velasco dice: en 21 días veremos en realidad si alguien más se ha contagiado de ébola. Guayolan dice: el único que intercambiaba fluidos con esta mujer no está infectado y los vecinos alarmados porque abrieron las ventanas. Mónica López: soy de Alcorcón y esta semana me operan en el hospital, pero estoy tranquila porque su marido no tiene síntomas y da negativo. Se preguntan muchas personas por el marido. Doctor, aunque sea nada en un titular, ¿es sorprendente o no que el marido no esté afectado?
Bueno, puede no estar afectado como cualquier otra enfermedad viriásica. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener una hepatitis C, por ejemplo, una hepatitis B, que se transmite pues, también o se puede transmitir. También tiene un bajo nivel de infectividad y le sale el marido o la pareja sale totalmente negativo. Yo conozco incluso un caso muy cercano, hepatitis B y C, y el marido totalmente negativo después de 40 años. Nos decía también Claudia Ramos, a mí también me sorprendió ver a los aislados asomados. Cuando yo he estado ingresada, ninguna ventana se podía abrir. Alecia, lo único conspiranoico que veo es que el Partido Popular se atrevió a traer enfermos sin tener un sistema sanitario adecuado. ¿Por qué hacerlo? No, hay mucho más conspiración y lo vais a ver. Rocío Málaga, yo no creo que sea hecho en laboratorio el virus. Mutado ya no lo sé. Silvia dice, yo no me creo eso que han soltado el virus a cosa hecha. Se lía, muere gente, miedo, vacuna, milagro y dinero. La élite más rica. Gabriel Campos, yo no me creo nada de lo que cuentan las enfermeras. Conozco bien mi país y a quienes lo habitan. Ave Fénix, las empresas españolas de turismo han perdido miles de millones de euros en unos días por culpa del caso del ébola. Ana Hart, lo de las chapuzas y cagadas sí es bochornoso, no tenía que haber pasado, se las apañan en África con muchos menos medios. Raúl dice, ya estamos con el puñetazo en el pecho, los británicos masacraron decenas de miles de vacas hace años. José Ramón López, aún suponiendo peligro, encuentro más lógico aislarlo y estudiarlo y quizás sería mucho más útil, mucha prisa en hacerlo fácil en cuanto al perro. Rafa Bordes, prefiero que maten al perro a que lo usen para investigar. Paula Usó, muy interesante el dossier ébola, todas las preguntas que se están haciendo, muchas también me las había hecho, muy interesante y también da miedo. Bueno, lo dejamos ahí de momento, podéis seguir preguntando, navedelmisterio.com, ya lo sabéis, y en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, con Diego y Guillermo a tope, y milenio3 con número, @cadenaser.com. Clara, se está hablando, antes de entrar en la polémica más polémica de todas, el bioterrorismo, de dónde nace esta cepa, qué intereses hay ahí, por qué murieron biólogos importantes, hay investigadores que hilan con todo esto. Parece increíble, bueno, vamos a contarlo porque está ahí y se está contando. Pero Clara, rápidamente vamos a hablar de personas que ahora mismo aseguran que se puede curar el ébola. Cuidado que es un terreno muy resbaladizo, yo aquí sí que creo que hay que tener máxima prudencia, máximo respeto por la ciencia, pero os digo que de cada 3 mensajes que recibimos, 2 son de personas que quieren que esto salga a la luz. Bueno, vamos a hacerlo con toda la prudencia. Testimonios como este que ahora nos explicas, Clara, ¿qué es? El virus del ébola está surgiendo en oleada por África Occidental. El hecho es que estamos todos a un viaje en avión a distancia de un cataclismo. Y por ahora se dice que no hay tratamiento alguno contra el ébola. Y eso no es cierto. De hecho, hay un muy bien conocido, un muy bien caracterizado nutriente, la nanoplata. ¿No os imagináis? Claro, cómo vuelan las noticias. Esto sí que es un virus en el aspecto informativo, ¿no? ¿Cómo vuelan las noticias? Nano Silver. Clara, ¿quién es esta mujer? Pues ¿Y por qué dicen esto? Hemos escuchado a Rima Leibow, que es doctora en medicina, que se adentró más bien luego en las terapias alternativas, y directora médica de la Fundación Natural Solutions. Y efectivamente, desde esta organización aparentemente sin ánimo de lucro y con buena disposición para ayudar en diferentes partes del mundo, lo que afirman es que se puede curar el ébola y que están a disposición de aquellos gobiernos afectados por estos brotes de ébola que estamos teniendo. Doctor Bertierra, nanoplata. La verdad es que cuando aparece cualquier de estos tipos de infección aparecen los remedios milagrosos, remedios que sirven para todo y muchas veces son remedios para ganar dinero, para lucrarse y realmente sirven para poco. Cuidado, el término en castellano es plata coloidal. Sí, pero bueno, la plata como el oro puede tener una serie de beneficios, pero no hay estudios. Yo siempre digo que hay que hacer estudios. De hecho, ahora me imagino que hablaremos de las vacunas, de los tratamientos, incluso de remedios naturales, pero pensemos que cualquier estudio que se ha hecho hasta ahora mismo solamente está en estudio en grado 2, en nivel 2, que significa el estudio en animales. En personas no se ha llegado a experimentar, no se sabe el resultado. Pensemos que cuando se utiliza una vacuna, un tratamiento,
puede tener efectos positivos o efectos negativos, o muy negativos, incluso peores que la enfermedad. Medicamentos que hoy en día han salido al mercado a nivel mundial han tenido que ser retirados por el efecto teratógeno, lesional, o incluso letal que han podido tener. Hace unos años un antibiótico, hace otro año la focomelia que se producía por la talidomida, que es lo más frecuente, lo más común que se pueda conocer, pero incluso, ya digo, muchísimos medicamentos que pueden producir lesiones mucho más importantes. Se están hablando de remedios milagrosos, pero hoy por hoy no se conocen. De hecho, si no, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar se estarían utilizando desde hace tiempo. ¿O no? Es decir, vamos a ver. Mira, por un lado, la nanoplata, sí. Yo lo dejo aparte porque si luego hablamos de quién es esta señora Rima Leibov, que la conozco bien, no tienes ningún crédito, ¿no? Me parece una señora volada, es decir, que era en su momento claro. investigadora de abducciones, casada con el general que dirigía toda la división de guerra psíquica al que conocí en Madrid. Que no te da confianza, vamos. No me da confianza. Primero. Segundo, la nanoplata, o sea, el aplicarla al ébola es tan especulativo como aplicar el MMS, que, al igual que la nanoplata, se ha comprobado de forma real que tiene eficacia en curación de heridas de la piel, quemados, etc. Sí, bueno, pero ¿qué tendría que ver heridas de la piel con el ébola? No, claro, pero cuidado. En cuanto al argumento del doctor Pertierra, al que admiro y quiero hace muchísimos años, y al que tengo como médico amigo y hago todo lo que él me dice, yo tengo que decirle una cosa. La FDA, es decir, la Food and Drug Administration, que es la dictadura que debe existir en Estados Unidos para todo lo que se consuma, o sea, medicamentos y alimentos, que está en contra de la utilización de esto, mientras que el ministro de Sanidad de Nigeria, lo apoya, ha mantenido durante muchísimo tiempo ignorados remedios como la vitamina D. A la vitamina D, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la vitamina D, 75 años ignorada, que es tremendamente eficaz en multitud y que fortalece el sistema inmune, es gratuita prácticamente. Todo lo que no es negocio no interesa y es prohibido por el sistema. Y aquí lo que hay que denunciar es el negocio, y el negocio que desde hace mucho tiempo... Pero da igual, si el negocio salva vidas, Enrique, son vidas, por mucho negocio que sea. No, pero me refiero al negocio farmacéutico. Sí, el negocio farmacéutico está salvando vidas, Enrique, y en el fondo es mejor que haya algo que salve las vidas que no que haya negocio. Pero la cuestión es por qué no se experimenta de la misma manera y en igualdad de oportunidades otros remedios naturales, homeopáticos o el MMS, porque no interesa, porque no es big business, o sea, no es big pharma, doctor, farmacia a lo grande. Vamos con otra cosa que quiero que comentéis. No estoy de acuerdo con Enrique, que también aprecio, pero que hay que pensar que, por ejemplo, unidades como el MSIID, que es el centro donde los soldados americanos pues son tratados de enfermedades infecciosas, pueden coger en ninguna parte del mundo, no se están haciendo ninguno de estos tratamientos, cuando ellos serían los más interesados. Hablamos del Usbrid, que está en Fort Detrick. Exactamente. Bien, es que ahí apuntan todas las sospechas. Luego vamos a ver cómo. Pero no se hace ningún tratamiento de esto. Pero otra cosa es como la FDA, y sería tema de otro programa totalmente distinto, porque hay medicamentos que han aceptado, pues que a lo mejor rayarían. Sería otro programa, hazme caso, doctor, que lo trataremos. Santi, una cosa breve. Sí, en cualquier caso hay una cosa que quería apuntar. Desde luego, Enrique tiene razón en una cosa. Hay un gran negocio detrás de esto y, de hecho, en la generación de alarma yo creo que hay un importante negocio también. De hecho, para ilustrarlo no tenemos más que fijarnos en el famoso ZMapp. Cuando falleció el paciente que tenían hospitalizado en Dallas, las acciones de la empresa que hacía ZMapp se han derrumbado directamente en bolsa, porque estamos hablando de algo que genera dinero. Pues bien, se hablaba de una vacuna de ébola, que si podía haber, que si no podía haber. Justo cuando aparecen los casos en Europa y en Estados Unidos, aparece la empresa GlaxoSmithKline y dice que tiene una vacuna. Tiene una vacuna que tendrá lista 10.000 dosis a final de año, que solamente le faltan las pruebas con humanos, que las va a llevar a cabo en Mali.
y que la tenían prácticamente preparada. Pero ya estaban trabajando desde hace Pero- meses, No, llevamos 6 meses con el espera, ébola. espera, no iban a hacer las pruebas clínicas porque no era negocio, dicho textualmente Totalmente. por el artículo de The Guardian, no había mercado, palabras textuales. Ahora ya hay mercado. Pero bueno, ¿preferís que haya mercado y se cure la gente No, o que no haya Carmen, mercado No, y nos curamos todos? preferimos No lo que sé. cuando no hay mercado lo hagan, es decir, preferimos que antes de que se mueran 10.000 personas Sí, en pero África eso no lo van a hagan hacer. las pruebas clínicas. Pero eso no lo van a hacer. Pero es que el africano no es mercado, es que no interesa salvar las vidas en África. Mira, es más, realmente a la élite lo que le interesa es que se vacíe este planeta, porque la élite ha dicho ya hace mucho tiempo en multitud de informes, nos remontamos al informe del Club de Roma, año 72, que sobra demasiada gente. Pero que incluso, no ahora vamos es con eso. posible incluso a la élite que le el puede sistema llegar. capitalista no se va a sostener Enrique, con le ¿Cómo, puede tanta cómo llegar estamos a la las 3 y gente. 22, eh? No, Es no, que pero eso no tiene nada de Enrique lógica. está Que la gente recordando que trabaja para el ellos. argumento de una serie que se llama Utopía. Cómo es utilizando una medicación se puede eliminar y dejar un número mínimo. Eso es, bueno, una elucubración. Realmente estamos hablando de un germen que está ahí, ojo, y que, No, que es no hablo de letal, este germen. que es letal, pero que hay que decir que ha matado a 3.044 personas. Que a nivel mundial de los 6.000 o 7.000 millones que podemos ser, es ínfimo, aunque una vida evidentemente vale muchísimo, vale todo. Dejamos esto ahí en este momento porque quiero que hagamos lo mismo, que escuchemos a un personaje, es tanto el contenido que es incontenible, ¿no? En este programa. 3 y 22, continuamos, vamos a escuchar una voz y Clara nos lo va a presentar. Representa otro de los elementos por los cuales todo el mundo nos pregunta. Es que es increíble, es decir, a través de la red están surgiendo, sea positivo o negativo esto, nuevas leyendas de personas que dicen que tienen el remedio. Este es un agricultor catalán, experto en mundo ecológico, y que dice lo siguiente. Son ejes de los hombres blancos en sus programas pagados de las televisiones africanas, de que no vayan los curanderos, que su ciencia los va a matar y porque la suya aún no tiene remedios. Si la ciencia del hombre blanco aún no tiene remedios, ¿por qué desaconsejan que vayan esos curanderos? Porque quizá, si se demostrara finalmente que la Garcinia cola no solo es eficaz para el ébola en ratones, sino que es eficaz para ébola en seres humanos, se acababa el negocio. Garcinia cola, negocio y un tal Pamies, que nos preguntan constantemente por él, simplemente con toda la asepsia, como si lleváramos el triple guante nosotros. Lo ponemos ahí porque el público nos lo pide. ¿Qué hay que saber de este hombre, Clara? Bueno, pues Josep Pamies, como has explicado, es un agricultor catalán que, bueno, él lidera un movimiento que es un movimiento que incluso remitió una carta, el movimiento se llama Dulce Revolución, y remitió una carta precisamente a la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en agosto pasado, el 13 de agosto, que todavía no han recibido respuesta, en la que bueno, pues como habían pedido, la OMS había, digamos, pedido información de algo que pudiera ayudar a curar el ébola o a prevenirlo. Ellos ofrecían a facilitarles una serie de remedios naturales que, al parecer, según cuenta Pamies, algunos cooperantes en África Occidental están experimentando, pues curanderos o los propios cooperantes, y que dicen que con estos remedios, pues que hay muchos casos de... Y menciona Garcinia cola. Sí, Garcinia cola, la Artemisia annua, también la menciona, y habla también del dióxido de cloro, del MMS que hemos hablado, y de la plata coloidal. Él habla de esos tratamientos alternativos. Lo que él viene a decir es que por qué no se investiga con el mismo ahínco, es un poco lo que ha explicado antes Enrique, ¿no? Con el mismo ahínco que otro tipo de tratamientos con fármacos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sus palabras no han... Tú me decías, Clara, que este hombre, no sé si tendrá verdad o no, pero que estaba como muy convencido de lo que decía. No han caído en saco roto, porque de hecho pues hay varios vídeos en YouTube de Pamies explicando esto. O sea, coges cualquiera de ellos, el que así terminó a grosso modo tiene unas 300.000 visitas. Y desde luego que el problema este del tratamiento para el ébola me preocupa muchísimo. Si ahora mismo hacemos la prueba en tiempo real, yo la he hecho mientras estábamos hablando, ponemos en Google cura, automáticamente aparece la palabra asociada ébola. Y aparecen 2.360.000 resultados.
Pero bueno... Sobre cura del ébola. Sobre cura del ébola, ¿no? En español, en castellano. Sí, en castellano. Desde luego, aparte de estos remedios que indica Pamiés, que creen que ellos que funcionan, por lo menos con la experiencia que tienen con estos cooperantes, que muchos de ellos se sienten amenazados por precisamente las farmacéuticas, ¿no? Porque están, digamos, metiéndose en un terreno un poco resbaladizo, que ya entraría más en la conspiración, y ahí no voy a ahondar, porque si no, no vamos a terminar nunca, y ya está preparado ese otro bloque. Sí que se menciona de otros remedios, como el agua de mar, aceite esencial de corteza de canela y de orégano, frotarse con sal, la ozonoterapia administrada vía rectal. Es decir, son algunos de los supuestos remedios contra el ébola. Y, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos sí que ha tomado ya cartas en el asunto y ha empezado a enviar notificaciones y requerimientos de que se retracten la administración de alimentos y medicamentos que ha mencionado antes Enrique, ¿no? A varias empresas que realizan reclamos para promocionar sus productos que teóricamente les van a prevenir o a curar, según qué casos, el ébola, para que se retracten de estas declaraciones o asuman las consecuencias legales de sanciones. Dos elementos, claro, importantes. Ya le preguntaremos brevemente, por favor, para entrar directamente en otro aspecto, la opinión de este bando, de esta zona de la mesa. Esto es una cosa que en Internet vuela, tiene eco, las personas creen en eso. Es más, a mí me dicen, si no das eco a esto eres un desinformador. Os quiero decir, no porque a mí me da lo mismo, pero os quiero decir cómo es el manejo mental, ¿no? Para muchos, no hacerse eco de todo esto es no estar en la verdad. Bueno, yo es que desconfío de cualquier verdad, pero para muchos esta es la verdad oculta. ¿Oculta por quién? Por los grandes intereses. Pero esto que ha dicho Clara, ¿solucionará el ébola? ¿Qué pensáis? Sed críticos. ¿O no? Como queráis, pero desde luego es sorprendente. Escuchamos un documento más de este agricultor catalán que se ha convertido en celebridad a través de la red. Lo ha convertido en la red, por algo será, no lo sé, porque con esa vehemencia asegura que la Garcinia cola, sobre todo, que es uno de sus elementos básicos, puede curar el ébola, ni más ni menos. Conocimientos ya experimentados por diferentes curanderos en Nigeria, en Liberia, en Guinea-Conakry, una planta maravillosa que se llama Garcinia cola, en inglés bitter cola. Claro, dirán que no hay estudios específicos para el ébola con esto, pero los curanderos de la zona saben que para el ébola, que hace más del año 70 ya apareció, no sabemos si casualmente o por inducción de quien tiene la patente actualmente, que es Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos tiene la patente del virus del ébola, no lo sabemos, no podemos asegurarlo. Por cierto, que desde el año 70 que aparece el ébola en África, esos curanderos, los únicos medios que han tenido, han evitado que esto sea una pandemia. Aseguran que los curanderos, chamanes locales, han contribuido a eso. Suena como muy increíble, pero como yo no sé dónde puede estar la verdad, pido de verdad, pero un titular a los tres. La Garcinia cola es un producto que bueno, se está utilizando o se ha utilizado para bronquitis, problemas respiratorios y puede tener ciertas propiedades. El ozono a nivel intravenoso, incluso en España el doctor Corzo, que es una eminencia, lo está utilizando como un retroviral, o sea, con un elemento que pudiera funcionar. Lo que pasa que, claro, elementos mágicos yo creo que ahora mismo no existen. Hay que hacer investigaciones. Y es lo que no hay. Realmente el problema es que la medicina y sobre todo la industria farmacéutica funciona en el sentido inverso a como debería funcionar. Es decir, la industria farmacéutica gana dinero cuanto más gente enferma hay, cuando debería de dársele dinero cuanta más gente sana hubiera. En un orden de cosas natural, lo que se pretendería sería curar las enfermedades. Cuando se hace negocio con esto, lo que se pretende muchas veces es cronificarlas, y podríamos hacer un debate amplísimo que no viene absolutamente a cuento. Pero también, sinceramente, bueno, habría mucho que decir, pero que se diga alegremente, bueno, es la gloria de Internet y la miseria, pero que se diga alegremente que tiene remedios para el ébola y no sé, cómo sería fácil demostrarlo, ¿no? Yo digo lo siguiente. Primero, al igual que me he mostrado crítico antes con la doctora Rima Leibov, Pamiers, que es un agricultor, no lo olvidemos. Por eso. Era bien conocido. Con todos mis respetos, pero... No, pero cuidado, era bien conocido como promotor de la agricultura biológica desde hace mucho tiempo. Cualquiera bien informado, mínimamente informado, lo conocía. Es decir, no se ha hecho glorioso con esto. Pero él da un razonamiento.
¿Ese razonamiento que da está basado en algo? Sí. Vamos a ver. Ni el ZMapp, ni el Tecmira, y ni los otros 5 remedios que hay ahora, apoyados por miles de millones de dólares, luego puedo dar las cantidades y cómo se hizo esto, se ha comprobado su efectividad de forma taxativa y se han hecho grandes investigaciones, llevan haciéndose de uno de ellos desde 2010. De estos otros remedios no se han hecho tampoco investigaciones, pero él dice que allí los curanderos africanos, no haciendo ritos, sino dando hierbas, que han tenido efectos. Vayamos a los datos. Lo que pasa es que son datos como poco precisos, ¿no? Pero vayamos, los curanderos. Número de muertos. La epidemia de 1976 en Zaire tuvo 280 muertos, 1976 en Sudán 151, luego descienden 1, 22, 0, o sea, es una ridiculez. Solo hay un repunte en 1995 en Zaire con 250 muertos, en 2000 en Sudán 425 muertos, y de repente ahora tenemos ya más muertos que en todas pero las hay epidemias que hablar juntas. del porcentaje y del germen que está atacando. Es totalmente distinto. No podemos Y de lo meter que ha en el mismo, pasado antes en de el eso. mismo saco. Pasa como ocurre con la gripe. En 1917 apareció la gripe llamada española, malamente dicha. Hombre, generada por los alemanes. Y en un como momento arma determinado biológica. murieron millones de personas. Y normalmente ese repunte tampoco existe. Pero Enrique, además, esta vez el ébola ha surgido por un curandero. En el entierro, además, de un curandero Pero, que intentaba curar no, el ébola. Perdóname. Con lo cual los remedios que utilizaba no sirven. Cuando se habla de paciente cero, no es ese curandero, sino un niño, como conocerás muy bien. Sí, ¿no? un niño que fue ese curandero. Paciente cero. Un niño que fue ese curandero. Bueno. El curandero se contagia y en el contagio del curandero, todas las mujeres que están limpiando el cuerpo de ese curandero son las que propagan la Pero ¿por epidemia. qué? En ese Porque momento, la al práctica limpiarle. ritual, la magia Claro. es Pero terrible. estamos ahí. Si ese curandero, yo no sé qué hierbas utilizaba para intentar curar a ese pobre niño, ¿no? Que murió y que sería el paciente cero. Pero como vemos, no funciona. Me acaba de pasar Fermín Agustío una nota de la BBC del año 99 donde se menciona la Garcinia cola como una posible, ¿no? Cura del ébola. Es curioso, año 99, no es de ahora. Ahí lo dejamos. Vamos con otra cuestión que tiene que ver con asuntos realmente graves, ¿no? Aquí otra de las grandes preguntas que vamos a intentar responder como podamos es ¿de dónde surge esta nueva cepa? Y que se estaban haciendo experimentos concretos ahora, ¿eh? Hablamos de este terrible suceso que haciendo los cálculos exponenciales aseguran que puede ser devastador en África y que, como dijo Enrique de Vicente hace unos meses en Cuarto Milenio, podría llegar hasta España, Occidente. Los mismos que ahora seguramente están diciendo que somos muy alarmistas, que lo sabrá, estoy seguro que son los mismos que dijeron que Enrique era un alucinado y que se reían de que pudiese llegar, por ejemplo, a Madrid, como Enrique dijo, el ébola. Y Sí, bueno, los mismos pues ha que llegado. todas las semanas dicen cosas. Pues Vamos. ha llegado. Por fortuna, el 99% del público dice que estamos haciendo las preguntas que ellos querían hacer. Y eso es importante. Pero yo agradezco a unos y a otros su permanente crítica. ¿Por qué? Porque nos da una situación de cómo es la mente humana. Yo recibí muchas críticas cuando Enrique dijo esto. Y he recibido mensajes esta semana diciendo Enrique tenía razón. Aquí nadie tiene razón y deja de tenerlo. Simplemente es una cuestión de calibrar y barajar la información. Santiago, tú me decías que tenías sinceras sospechas sobre esta última cepa de ébola. Sé que tú sabes resumirlo y sé que tienes sospechas en torno a ciertas instalaciones y cuestiones militares. Estas son palabras mayores. Yo no sé si es verdad o no. Todo el mundo nos está preguntando. Santiago y Enrique. Vamos a ver, desde mucho tiempo antes de que se propagase o de que empezase esta cepa de ébola, había personal del ejército estadounidense, de Fort Detrick y de la Universidad de Tulane, destacado justo en las zonas donde iba a aparecer esa cepa. Eso no es un bulo, había asignaciones presupuestarias que se pueden comprobar en los documentos del Comité de Aportaciones del Congreso de los Estados Unidos, bastantes millones de dólares, destinadas ¿a qué? A investigar el ébola, precisamente. Y justo entonces, yo como Enrique creo poco en las casualidades, se da en la zona una cepa que, según el propio descubridor del virus, el doctor Piot, tiene características genéticas extrañas, que no se parece a nada que hayan visto antes.
Pues no te voy a decir que blanco y en botella leche, pero desde luego sospechoso parece. Y, por cierto, un pequeño inciso para defender una cosa de Enrique. Los que decían que Enrique era un alucinado y que era un alarmista y tal y pascual, pues a lo mejor se fían algo más de una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, como es el Instituto Max Planck, que ha hecho una serie de simulaciones informáticas sobre la posibilidad de que el ébola se propague por diversos aeropuertos del mundo. El aeropuerto de Frankfurt tiene el 100% de posibilidades. Así, según este informe del Instituto Max Planck. El de Pekín un 97 y el JFK un 91. ¿Eso qué quiere decir? Santi? Eso quiere decir que probablemente habrá más casos, porque a día de hoy, por ejemplo, los propios agentes, digámoslo así de forma anónima, pero se está recogiendo en la prensa americana, de la FDA, de la TSA, de la seguridad de los transportes aéreos, están diciendo que los controles que se están haciendo en los aeropuertos estadounidenses son simplemente para tranquilizar a la población y que no sirven absolutamente de nada, porque evidentemente no detectan pacientes asintomáticos, le están pasando a la gente una pistolita que detecta la fiebre, pero que como se hayan tomado un gramo de paracetamol media hora antes no va a detectar absolutamente nada, y que se les va a colar, como se les ha colado el de Dallas, 1, 2 y los que hagan falta. Doctor, ¿de acuerdo? ¿O Bueno, alarmismo? Yo creo que alarmismo. El ébola, tal como aparece, desaparece. Es lo primero que... Hablabas de un misterio antes. Exactamente, ese es el misterio que yo creo que habría que tratar. Evidentemente, cualquier persona que llega desde África o cualquier lugar en poca hora puede ir a cualquier parte del mundo. Recordemos, por ejemplo, que eso mismo que se está haciendo en el aeropuerto de Estados Unidos, hace unos años se hacía en Rusia, donde en el aeropuerto de Moscú, si tú superabas los 37 grados y medio, te deportaban a tu país. Evidentemente es muy difícil controlar algo así. Y sobre todo en este mundo tan global, ¿no? Claro, que es diferente del mundo de hace 20 años. mundo global, pero ¿quién dice que en un momento determinado no entre nadie en un barco de alguien, en un pesquero, en un barco de transporte? O sea, que en un momento determinado yo creo que esos gérmenes pueden entrar de cualquier sitio. De hecho, al principio lo decía, gérmenes que desconocíamos hasta hace muy poco en la medicina tradicional europea, se han instalado, y el paludismo, por ejemplo, que había prácticamente desaparecido en España, ha vuelto a aparecer. Esa fiebre de terciana y cuartana ha vuelto a aparecer. El ébola, terrible como él solo, pero raro también como él solo. Raro como él solo. Esa rareza le ha hecho favorito en las quinielas del mundo de los amigos de la conspiración como elemento creado. Bien, Enrique habló no hace 6 meses, sino hace apenas 1, en el programa que hicimos sobre el ébola en Cuarto Milenio, ya con esta cepa, sin intuir lo que iba a pasar, de 7 muertes sospechosas. De repente, cuando hiló la historia del vuelo derribado por un misil, confuso todo, sobre Ucrania, y esto dijimos, ¿qué tendrá que ver? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el comienzo de la historia la ha contado perfectamente Santiago Camacho, que simplemente se toma la molestia de investigar y lleva muchos años investigando este tipo de documentos. Es decir, en el hospital Kenema de Sierra Leona, que es donde más personal médico ha muerto en Sierra Leona, una cantidad tremenda, siguen muriendo, y donde los locales de Sierra Leona acusan como que de ahí muchos pacientes que entraban ahí por otros problemas salían con el ébola, resulta que ahí había esas investigaciones desde 2009, investigaciones del ejército norteamericano, es decir, del USAMRIID, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército, con la Universidad de Tulane. Bien, ahí había una investigación sobre la cual el gobierno de Sierra Leona había pedido reiteradamente explicaciones, hasta que finalmente el 22 de julio cerró las instalaciones y reclamó a Sanidad Americana que le dieran un informe de qué estaba pasando ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues había alguien que sospechaba que había pasado algo raro. Ese señor era el portavoz de la Organización Mundial de la Salud experto para enfermedades infecciosas, súper experto, no médico, en SIDA y en ébola concretamente. Este señor fue una de las 100 personas
que iban a participar en un congreso mundial sobre el SIDA en Australia y viajaban en el avión de Malaysian Airlines, que fue derribado, ametrallado por un caza ucraniano, como demuestran las fotos. Es decir, está ametrallado, y además ametrallada la cabina del piloto, y que además había, digamos, también misiles en tierra, pero no fue un misil el que lo derribó. Bien, este señor había dicho antes de coger el avión, 2 días antes, que había un escándalo en las investigaciones que se habían hecho, como lo que él venía a implicar en las declaraciones que hizo a compañeros, es que se habían hecho unas declaraciones, o sea, una tergiversación de los experimentos, de tal forma que la gente entraba a probar una vacuna que estaban generando ahí, y él era de la opinión que esa vacuna estaba generando epidemia, y ese señor muere. Ahora, no muere él, resulta que la quinta parte de todos los médicos que han muerto en agosto en Sierra Leona, murieron 25 médicos. La quinta parte de esos 25 eran 5 no médicos, sino personal sanitario del hospital de Kenema, firmantes de una investigación que iba a salir en la revista Science y que sabían perfectamente de lo que estaba hablando Glenn Thomas. Bueno, es mucha casualidad, mueren contaminados por ébola. Cuidado, quinta parte. Cuando uno estudia el país es complejo. Pero qué casualidad, resulta que ese mismo mes muere un sexto firmante de los pocos africanos que había, que es Sidiki Safa, y muere de un derrame cerebral con 46 años. O sea, yo no me lo creo. O sea, un derrame cerebral. Y entonces te pregunto, y ahora extiendo la pregunta, ¿y entonces, Enrique? Bueno, ahí que cada uno especule. Vamos a ver, si alguien podía contar algo, resulta que ¿sabían si alguien algo? Hombre, vamos a ver, quien encabezaba eso, uno de los 5 fallecidos, era la máxima autoridad, digamos, vírica, el más prestigioso virólogo de Sierra Leona, era Sheikh Umar Khan. Resulta que este señor muere. O sea, a mí me parece inconcebible que, insisto, de 25 personal sanitario que mueren allí, esté él encabezando eso, era el que encabezaba el informe. Muere. Yo no me acabo de creer que él se haya contagiado tan fácilmente, pero es posible. Ahora, lo que no me puedo creer es que sea casualidad que ese mismo mes a otro de los firmantes le dé un derrame cerebral y que el unos días antes haya muerto ametrallado Glenn Thomas, que iba a denunciar eso. En parte estoy de acuerdo contigo, Enrique, por lo que dice que todo ese grupo de muerte son llamativas. Pero hay una cosa que no me cuadra de toda esta historia. Y yo que he presentado escritos, informes, artículos, cuando uno va a presentar un artículo, lo tiene escrito. Y está escrito y publicado. Que yo no digo que ahí había nada. No, simplemente estaba marcando la talla de esta gente que eran los máximos expertos. Entonces, teóricos. ¿qué interés? Porque si está publicado, ¿qué interés tiene para matar a alguien? Perdona, es que tú sabes que un paper, en una investigación tan tremenda como el hospital de Kenema, donde hay una investigación desde el año 2009, son los máximos expertos en the ground, en el terreno, sobre el ébola. Habían publicado ese paper y iban a publicar otros, pero ¿sobre qué era? ¿Cuál es mi sospecha? Y la de otros. Es que la denuncia que iba a hacer Glenn Thomas, ellos eran los únicos que podían apoyarla o denegarla. Ahora sí me explico, ¿no? Pero normalmente eran deja uno por testigos de cargo, testigos. No, ¿qué van a dejar por escrito? Normalmente ¿Que ha se habido deja anomalías? Por escrito, que hay, claro, cuando ¿sí? hay. O sea, en escrito en el hospital Kenema, que han quemado parte, que ha sido apedreado y saqueado por la gente. Hombre. Estamos en el mundo de la informática y todo se deja por escrito. Estamos en la ciudad africana de Kenema, perdona, Freetown es otra cosa. Kenema, sí. que el país, tú sabes también como yo, que ese país... Como ¿sabían una verdad incómoda, Enrique? Yo creo que sí, es una sospecha. Es posible. Y yo no voy a decir que verdad incómoda, pero la sospecho. Es posible, pero evidentemente, como tú bien dices, ese artículo de Science, eso lo escrito, se publica... Claro. Y uno guarda eso escrito. Sí, es el artículo de Science, que lo puedes leer, es sobre el genoma, digamos, pero es muy interesante, sería largo de explicar, porque ya no hay solo ese paper, es decir, ese artículo que es una investigación parcial. Había otros, pero el genoma es una clave sustancial. ¿Por qué? Porque sería la pista que nos conduciría a qué es lo que ha producido la mutación que ha convertido el ébola Zaire
que era transmisible vía aérea y que tenía otras cosas, en algo tan mortífero, en algo que se expande exponencialmente, cosa que no había ocurrido antes. Pero los gérmenes, los virus acaban mutando. Todos sabemos el virus de la gripe que cada año muta y que desde Asia se preparan las vacunas en institutos para saber cuáles son. Que puede ser una formación de... ¿Te parece cualquier casual país. todo, doctor, sinceramente, o que hay algo que no? Porque el público, milenario, vamos a decirlo así, y otro tipo de públicos, tienen la sospecha, yo no sé si por siempre criminalizar a los mismos, no lo sé, pero de que hay algo que tiene que ver con lo militar, con las instalaciones secretas, en esta última cepa de ébola. De hecho, hay estudios de que Rusia o la Unión Soviética creó un virus de ébola que era menos letal que el que actualmente tenemos. ¿Que se puede producir y que se puede mutar un virus hoy en un laboratorio? Evidentemente, pero ¿por qué y para qué? Un virus que realmente es incontrolable, que puede afectar a cualquier grupo de población, que no podemos, incluso hay gérmenes, y estamos hablando, el virus de la gripe A, se hablaba de que podía afectar a un grupo de población determinada, pero este ébola no, este ébola puede afectar a cualquier grupo de población, a cualquier edad y a cualquier elemento, por lo cual, ¿para qué? Santi Camacho asentía lo que tú hablabas de Rusia y él ha escrito sobre este tema en Top Secret y en otros de sus libros sobre Sí, de hecho conspiración. no es, como decía Iker, culpar siempre a los mismos. O sea, no todo lo se ha hecho en Fort Detrick. El Biopreparat, que era el equivalente soviético, hizo de las suyas. Pero curiosamente, un informe estadounidense señalaba a 2 virus de fiebres hemorrágicas, el Marburgo y el ébola, como 2 posibles candidatos muy prometedores como armas biológicas. Es decir, también estamos teniendo en cuenta una cosa. Efectivamente son incontrolables, pero digámoslo así, la propagación, como muy bien has dicho, es muy baja. Cuando hablabas, por ejemplo, de qué utilidad podía tener para un terrorista un virus como el del ébola, es que un terrorista no quiere matar mucha gente. Un terrorista quiere provocar terror y está a la vista que se está provocando terror. Fíjate, por ejemplo, los del ISIS. Los del ISIS pueden matar a 4.000 personas en Siria y a nadie se le mueve el bigote, pero decapitan a 4 occidentales y es el terror mundial. Pues algo así, generado en Occidente, desde luego. Santi, mira, hay gérmenes que se pueden obtener de una forma muy fácil, no voy a decir el germen, que con solamente 2 gramos pueden matar a 500.000 de personas. Y ese 500.000 de personas, en pocas horas, ¿qué ciudad del mundo puede tener una UCI para 500.000 de personas? Solamente con 2 gramos. Y se puede obtener fácilmente en cualquier lugar y no hay que tener ningún Así de laboratorio. alucinante es la naturaleza y su poder. 2 gramos de una sustancia te matan a 500.000 de personas. A 500.000 de personas, simplemente vertiéndolo en el agua donde se utilice el agua potable. El misterio, doctor, del ébola, lo pregunto ya, estamos en la recta final, de cómo aparece, de no saber cuál es el paciente cero, el reservorio animal, por muchas pruebas que se hagan, ¿le hace especialmente proclive a pertenecer al mundo de la conspiración y de que haya sido una mutación? Lo cree mucha gente ahora mismo, en cierto momento de la historia. Pues ¿Un sí. experimento? Sí, puede ser un experimento como otros muchos que se han hecho y puede estar ahí, pero también puede ser una generación espontánea de otro germen, una mutación que haya pasado de un germen en otro y que realmente pues se encuentre, como bien se ha dicho, por ejemplo, en los murciélagos, que, bueno, pueden ser uno de los grandes reservorios, al igual que uno de los grandes reservorios de la rabia, que es otro germen que puede ser también letal, y ese guano del murciélago pues puede también afectar por ahí, no solamente por el ébola, o germen que si en un momento determinado no se tiene la vacuna también es mortal de necesidad. Hay otra cosa, otro virus, que es no sé si llamarlo el de la idiocia o por qué se hacen cosas increíbles en este país. Javier, estamos en el mundo global y en mitad de todo este marasmo de información que no sabemos cómo controlar, surgen cosas increíbles para nosotros los periodistas que causan mucho miedo, que no sabemos si es jugar con ese miedo. Crónica rápida, ¿qué ha pasado últimamente en estos últimos días? Eso sí que sería hablar de emisarios del miedo y no de los medios de comunicación, porque es gente que explícitamente se ha dedicado a intentar causar pánico en sus ambientes más cercanos, además, porque lo que ocurre al principio, en cuanto surge la noticia de que ha habido pues ese contagio de ébola en España, concretamente en el Hospital Carlos III, empiezan a surgir en diferentes comunidades autónomas noticias de que en esas comunidades en concreto también han aparecido casos de ébola. En concreto, uno de los que además estaban elegidos, yo creo
que con cierta inteligencia, entre comillas, para causar el miedo, es el titular que habla de un nuevo caso de ébola en un Burger King de Coslada. En ese caso, con además, la mancheta de ABC, además, todo perfectamente escaneado y causaba una utilizaban- impresión enorme, ¿eh? Claro, utilizaban la cabecera de ese periódico ABC para dar más verosimilitud a todo el asunto. No solo eso, también apareció, por ejemplo, un falso comunicado de la Universidad San Pablo CEU suspendiendo las clases por riesgo de contagio, un comunicado falso. Otro, por ejemplo, una alerta a gente de Madrid en una especie de nota que se enviaba a través de WhatsApp que decía que la gente no les recomendaban acudir a urgencias de La Paz, del Ramón y Cajal y de Alcorcón por haber otras enfermeras de ébola contagiadas oficialmente que se estaba intentando ocultar y que estaban ahí. El desconcierto fue tal que la propia Guardia Civil y la Policía Nacional, a través de sus cuentas en Twitter, tuvieron que desmentir todas estas informaciones. Incluso el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha ha puesto una denuncia en la Fiscalía y a la Policía para saber más de este asunto, y en Málaga, por ejemplo, hay el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional ya ha identificado a Surgía algunos de los- Málaga el tema de los periódicos falsificados, ¿no? Algunos de ellos sí, algunos de ellos surgían de ese lugar, pero no solo eso, también se ha detenido, por ejemplo, a una persona que en Puerto Real, Cádiz, un vigilante de seguridad, se hizo pasar por un militar que acababa de llegar de Sierra Leona, llamó a los servicios sanitarios y fingió tener los síntomas del ébola. Se activó todo el protocolo, se hicieron los análisis pertinentes y se determinó que este hombre estaba haciendo una especie de broma de mal gusto que ya se ha llevado a cabo también en otras partes del mundo. Un hombre que sube un avión de Estados Unidos, República Dominicana, y delante de todo el pasaje empieza a estornudar y grita que está contagiado de ébola y bueno, pues automáticamente aparecen allí también esas personas vestidas con trajes especiales para llevar a cabo los protocolos. Y un último bulo que está corriendo ahora mismo por internet y que preocupa especialmente a los servicios sanitarios es el que tiene que ver con una especie de pócima, con una receta que se ha inventado, que no se sabe de dónde ha surgido y que dicen que es perfecta para curar el ébola. Lo que dicen además es que cualquier persona puede hacerla en casa con unos guantes, con una mascarilla, y se trata de mezclar unas gotas de sangre de un infectado con unas gotas de ron y agua y posteriormente ingerirlo. Bueno, pues esto, que a nosotros nos parece absurdo, las autoridades sanitarias están preocupadas porque pueda llegar alguien a plantearse que esto pues pueda tener sentido. No pueden acceder a esa A una sangre infectada, Claro, ¿no? Bueno, es que- Y entonces todo esto es leyendo... Espera, a sangre infectada aquí nosotros no pueden acceder, pero yo me pregunto, en los países donde está la Claro, epidemia, claro. ¿cuántos leen castellano? Muchos. ¿Y dónde ha surgido esta Y teoría? lo van Es a decir, leer a través de internet. La pregunta Claro. es, ¿simples bromas? ¿Cómo No, está el cerebro ahí- humano de mal? ¿O interesa el miedo por algo? Yo lo voy a decir a las claras. Aquí hay dos categorías. La categoría inmensa, que son los tontos de los dos hemisferios del culo, que son la gran mayoría de los que ha mencionado. Y luego hay los listos de los dos hemisferios cerebrales, con todos sus repetidores que bajan hasta lo más profundo. Es decir, la mayoría de la gente utiliza mucho más las posaderas para sentarse que el cerebro. Sí. ¿Quiénes son los de la última categoría? Los de la última categoría, la cúspide, son los ingenieros sociales que mueven a través de las redes de los que ha hablado Santi Camacho, como no ya de los servicios de inteligencia de los países, sino de la cúspide, de las élites, que reciben una orden de diseñar un programa de diseminación de basura, y luego hay los repetidores, algunos profesionales y otros sin más tontos útiles. Y en el fondo, hablando con Antonio Ortiz, el autor del libro Leyendas Urbanas, él me decía que en realidad este es el mismo mecanismo de la clásica leyenda urbana. Una persona que alardea de tener una información exclusiva y eso le da una categoría especial con su entorno. Y esto ahora mismo en Twitter, donde importa tanto el número de seguidores, el caché, la importancia, pues cobra un sentido muy especial que hace que estos bulos pues se generen con mayor rapidez. Doctor, para terminar, con rotundidad, como tú sabes, ¿estamos esperando que esto sea el final del túnel y que esto quede como una cosa que fue importante pero que se olvide, que se salve esta enfermera, que todo siga adelante? Pero ¿qué señales te preocuparían a ti? ¿A qué hay que estar especialmente atento en los próximos días? Hombre, lo que habría que estar atento sobre todo a que apareciesen nuevos casos.
los nuevos casos sería pues preocupante, pero también hay que decir, con todo esto que quedan que días aparece, todavía para que pueda todavía ocurrir esto. desgraciadamente quedan días, y lo que sí es importante es que todas estas enfermedades son de declaración obligatoria, o sea que el médico, el hospital tiene que declararla sí o sí, no puede ocultarla, ahí sí que no hay ningún tipo de ocultación. Todavía quedan días, evidentemente que pudiesen aparecer de alguien que viniese de fuera también podría ocurrir. Pero yo espero, y eso, bueno, que ahí se acabe pues como una anécdota, que Teresa pues salga del hospital, que pueda contar su historia algún día, y que bueno, pues simplemente sepamos que existe ese ébola terrible, pero que a fin de cuentas pues también podamos luchar más adelante contra él. Doctor Pertierra, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta noche llena de preguntas, llena de cuestiones para toda España y para todo el mundo. Te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Iker. Y por lo menos, aunque sea, no sé si vamos a despedir con un poco de luz, porque Mira, vamos es a tremendo, despedir ¿no? con gente que está Vamos trabajando, por ejemplo, enfermeros de emergencia y titulares en medios, NBQ, R, accidentes nucleares, biológicos y químicos y radiación. ¿Están escuchando? Sí, escuchando, y gente que está preparada para enfrentarse precisamente al ébola y a otras muchas cosas muy graves. Qué abrazo más grande le Dice damos. que no es muy difícil para nosotros ponerse un traje de esos, el auténtico montaje, logística y verdadero rompecabezas es quitárselo. Se necesita mucha gente para ello. Hay gente, material y medios para ingresar este tipo de pacientes. Hospital Militar, este caso, el que tenéis en Madrid, el Gómez Ulla, hace sentir importante a un ignorante y se creerá inmune, nos pone. Gracias por la luz. Se llama Roberto Martín. Pues a toda esa Con lo cual, gente que sí está hay gente peleando, muy ¿no? preparada que tenía que haber entrado a tratar a esta paciente, y no la pobre Teresa, que además, si no recuerdo mal, ella misma dijo que era la que quería entrar a cuidarle, que es un voto a favor de ella, ¿no? Nos pide muchas bendiciones milenarias para Teresa, para que se cure, a ver Pues si por entre supuesto. toda la ¿Por qué no energía... hacemos hoy una común prácticamente, ¿no? Porque estamos despidiéndonos, Sí, y porque sería nos la han lógica, escrito ¿no? de todas partes, de doctores en biología molecular, Qué bueno. de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, nos escriben diciendo que claro, que es un virus terrible y que lo que tenía que haber hecho ha sido mandar un hospital allí, no traer a los infectados a España. Eso lo dicen casi todos. Un sinfín los de médicos, de especialistas, de personas que luchan contra la enfermedad, que se ponen en contacto con Milenio 3. Biólogo también, diciendo que la situación actual, el peligro de contagio es muy bajo, nos lo decía Gorka Palacios. También vecinos de la zona de Teresa Romero, que hay bastante miedo y respeto en la zona, y que el Pinar no lo han limpiado, y que quería, bueno, pues muchas cosas que se preguntaran al especialista. Están esperando una orden judicial para entrar en el piso, a limpiar la puerta, la casa la precintaron con pladur y plástico. ¿Por qué? Si no pasa nada, si se muere el virus, ¿por qué esa tapia de plástico? Bueno, es que hay infinidad de cuestiones. preguntas. Hemos estado 2 horas y media hablando del ébola. Hemos intentado arrojar cierta luz. Hemos tocado todos los palos posibles. Este programa seguirá vivo como un virus que recorre el mundo, pero virus, creo yo, beneficioso. Y será descargado, será analizado, será criticado, pero nuestra obligación periodística era traer aquí a diferentes elementos importantes y salir de dudas si es posible. Ojalá todo este quede como una pesadilla por la que la vida humana estuvo triunfante, ¿no? Ojalá sea así, lo deseamos de todo corazón, pero nuestro compromiso es contar todo lo que sabemos, que a veces es muy sorprendente. Yerey Martínez, gracias Fermín, gracias Javi. Gracias, hasta mañana. Mañana vamos un poco más tarde por cuestiones del fútbol, pero no lo podéis perder. Mañana sobre las 12 menos 10 estará el doctor Pertierra, por cierto, pero hablando de parálisis del miedo con el doctor Gaona. Estará Enrique, estará todo el equipo. Bueno, mañana yo no, porque mañana no, es verdad, mañana estaba no. con la- Es verdad. Con mi pierna inútil. Es raro que no vengas. Gracias Enrique, como siempre. Un fortísimo abrazo. Gracias Santi. Mañana nos vemos. Clara Javi, gracias. Hasta Adiós. mañana. Feliz semana. Feliz semana a pesar de todo.